Buenas tardes, mi nombre es Omairo Melchichán y estudio en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de los carbohidratos, proteínas y grasas y lo que tiene que ver todo esto en el ámbito del deporte. ¿Qué son los carbohidratos? Bueno, los carbohidratos son uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación, la cual nos ayudan a proporcionar energía en el cuerpo. Si hablamos de carbohidratos, vamos a tener en cuenta que hay tres tipos de carbohidratos, las cuales son los azúcares, almidones y las fibras. El cuerpo necesita las tres formas de carbohidratos para tener un funcionamiento correctamente o ya sea adecuadamente. Y debemos de consumir estos tres para no tener ningún problema. El cuerpo descompone azúcares y almidones, y las cuales las componen en forma de glucosa para utilizarlo ya sea en forma de energía. Ahora, si hablamos de proteínas, vamos a tener en cuenta que las proteínas son moléculas por aminoácidos, las cuales están compuestas o están unidas por un tipo de enlace más conocido como peptídicos, las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y la mayoría de estas contiene azufre y fósforo. Las proteínas desempeñan un papel muy importante en el organismo, ya que vamos a tener en cuenta que si nosotros hablamos de los que son las proteínas, debemos tener en cuenta que hay dos tipos, las cuales son las proteínas simples y las proteínas conjugadas. En las proteínas simples vamos a encontrar las que son albuminas, histonas y glutelinas. Y en las proteínas conjugadas vamos a tener las que son cromoproteínas, fosfoproteínas y lipoproteínas. Ahora, si hablamos de grasa, debemos de tener en cuenta, mayormente cuando suelen escuchar hablar de grasa, nos espantamos porque decimos que son dañinas, que nos perjudican en el cuerpo, la salud, que la grasa nos mantiene obeso o que nos enferma. Pero más sin embargo, debemos de saber que las grasas también nos ayudan en nuestro cuerpo, ya que nos favorecen en ciertos aspectos. Hablar de grasa no siempre es para tener miedo, sino también al contrario para estar, tener en cuenta que nos van a servir en ciertos aspectos. Las grasas son unos nutrientes que se presentan en los alimentos o en el cuerpo, que se utiliza para producir un tejido nervioso. El cuerpo también utiliza la grasa como un combustible. Si la grasa que se ingiere no se quema en forma de energía ni se utiliza para construir los componentes, el mismo organismo, el mismo cuerpo va haciendo que ésta se almacene en forma de células adiposas, la cual siempre debemos de tener en cuenta que las grasas no son malas, sino que también nos favorecen en ciertos aspectos. Ahora les voy a explicar el taekwondo. Es un arte marcial que se ha caracterizado por su amplio uso de técnicas, en este caso las patadas. Esta se caracteriza por una actividad de muy alta intensidad anaeróbica, intercaladas con su trabajo aeróbico submáximo. En el taekwondo la competencia se realiza según el peso corporal de cada individuo, es decir, se busca competir con la masa que se acerque más al del equipo contrario. Por lo general los atletas tratan de disminuir su masa corporal al máximo posible, y gran parte del esfuerzo lo realizan durante los días previos. Uno de los aspectos importantes de nutrición en el taekwondo es que los atletas logran optimizar cada sesión de entrenamiento. Si están correctamente alimentados e hidratados, el objetivo general de alimentación es incluir alimentos ricos en carbohidratos, como son las pastas, arroz, pan, fruta y productos lácteos, con cantidades muy moderadas, ya sean de alimentos. Fuente de proteína
serían lo que son vaso en grasa como carne magra, pollo, pescado, etcétera. No deben de dejar de lado las que son las frutas y verduras, ya que estas son vitaminas y minerales. Es muy importante realizar las 4 comidas, lo cuales son desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y debemos incluir las cuales son las colaciones dependiendo horarios. Por ejemplo, colaciones en práctica sería una banana con un bote de yogur, con cereal y una cuchara de fruta seca. Otro sería un vaso de licuado de fruta de estación con leche que sea descremada. Otra sería un sándwich de jamón y queso y un break de jugo comercial. Debemos de tener en cuenta que los atletas deben trabajar con unos nutricionistas para poder reducir y a nivelar la grasa corporal y mantenerse en el peso adecuado para cualquier competencia que se les acerque o los invite. Bueno, como vemos, todo esto es muy importante en el ámbito del deporte y sobre todo para la salud física, ya que si todos pues hacemos lo que nos corresponde, tendremos un mejor estado de salud, estado físico para todos aquellos que practican un deporte, y podremos estar en forma y más que nada con buena salud. Bueno, hasta luego y gracias, espero que esto sea un gran aporte y que les sirva de mucho. Hasta luego. Con el ámbito del deporte. Bueno, habitualmente escuchamos hablar de la importancia de las proteínas en el deporte, que nos favorecen, que un deportista siempre debe de consumir proteínas para tener un buen rendimiento, para tener un buen estado físico, etcétera. Bueno, lo cierto es que durante el ejercicio físico nuestro organismo consume mayoritariamente lo que son llamados los carbohidratos, los cuales le comenté anteriormente que son 3, y grasas. Pero la ingesta de proteínas es muy fundamental en el mantenimiento de masa muscular. Las proteínas son necesarias para el crecimiento y el desarrollo corporal. Una de las principales fuentes de energía, en este caso para el organismo, son los carbohidratos y las grasas. Aunque no es muy habitual, las proteínas pueden ser utilizadas como combustible en casos extremos en los que los carbohidratos y las grasas pues en la dieta no son muy suficientes. Por eso es importante consumir todo lo que son los macronutrientes y siempre tener en cuenta que las proteínas, las grasas y los carbohidratos nos ayudan mucho para los que son deportistas, los que practican un deporte, porque nos ayudan a mantener en un buen estado de salud y tener mayor condición física, ya que si un deportista o jugadores en este caso no se cuida y no come lo que es correctamente o consume todo esto, pues no les va a favorecer mucho, porque no los ayudará tanto en su rendimiento físico, ya que si uno como jugador consume todo esto y más que son macronutrientes, tendrá un estado físico muy bueno y le ayudará mucho en ciertos aspectos a esa persona. Bueno, ahora en este caso yo les voy a hablar acerca de un deporte y les voy a explicar las comidas que tiene o que se consume con las colaciones que llevan aparte.